su vida. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, Iglesia Cristiana, Ríos de Agua Viva, Ciudad del Monte, Ministerio Jesús es la Respuesta. Amén. Declaramos que Jesús es la respuesta. Amén. A todas nuestras preguntas y creemos que a todos nuestros problemas y a todas nuestras circunstancias, el Señor tiene la respuesta para todo. En el nombre del Señor les mandamos un caluroso saludo, un abrazo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos las vidas de todos nuestros hermanos, colaboradores en el Señor. Amén. Y mandamos saludos, abrazos fraternales hasta allá la Ciudad de México, toda la República Mexicana, donde quiera que se encuentre usted, algunos estados aquí también de la Unión Americana, país de El Salvador, Guatemala, Honduras, la bella República de Argentina, que el Señor les bendiga grandemente. Les mandamos un caluroso saludo, hermano Wenli, que el Señor le bendiga grandemente. Gracias por todo el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la ayuda que es para este ministerio. Amén. Señor les bendiga grandemente. Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor, un mensaje que teniendo yo una conversación hace algunos días, el Señor me puso en el corazón esta palabra, me llamó mucho la atención y permítame compartirla con usted en esta preciosa hora. Amén. Vamos allá al libro de Jeremías, capítulo 20, versículos 7 al 10. Jeremías, capítulo 20, versículos 7 al 10, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice lo siguiente: me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mí corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciámosle. Todos mis enemigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Padre, en esta preciosa hora, te damos gracias, bendecimos a tu iglesia, a cada siervo, a cada sierva. Señor, que tú seas con nosotros, que tú seas restaurando, levantando, que tú seas, Señor, reconciliando, que tú seas sanando, Señor. Pon tu mano de poder sobre el enfermo, pon tu mano, Señor, sanadora, pon tu mano, Señor, de consolación, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Danos de tu paz, sana nuestra tierra, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por habernos rescatado y habernos llamado. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Bendice tu palabra, que es indestructible, Señor, y que esta palabra sea llegada a nuestros corazones, Dios mío, en el nombre de Jesús, y que pueda dar fruto, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Este mensaje le puse por título, no tiremos la toalla. No tiremos la toalla. Creo que más de una vez, cuando hemos intentado hacer algo, cuando hemos dispuesto nosotros a hacer algo, ya sea en lo secular o
muchas de las veces en la obra del Señor tendemos a tener pensamientos de desistir, de tirar la toalla. Creo que no soy el único, creo que habemos muchos que nos ha pasado ese pensamiento, pero gracias a Dios que no ha llegado a su conclusión ese pensamiento. Gracias a Dios que la palabra del Señor se mantiene en nuestra boca. Gracias a Dios que el Señor nos ha dado su palabra para poder contraatacar, para poder contrarrestar todos los ataques del enemigo. Y cuando haya terminado todo, dice la palabra de Dios, después de que hemos estado firmes y haya acabado todo, el enemigo huya y va a huir de nosotros. Así dice la Biblia. Creo que Dios está con nosotros, está de nuestro lado. Mantengámonos firmes, mantengámonos agarrados de la mano del Señor. Amén. Creo que nos conviene como iglesia, nos conviene como cada individuo, nos conviene como siervos, nos conviene como padres, como esposos, como hijos. Nos conviene estar en las manos del Señor. Porque cuando viene la debilidad, porque cuando viene el desánimo y queremos tirar la toalla, Dios siempre va a estar ahí. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Jeremías dice que él estaba siendo escarnecido. Obviamente, si usted puede leer versículos más atrás, se puede dar cuenta que este rey no estaba escuchando la palabra de Dios de parte de Jeremías, y pues Jeremías estaba siendo atribulado fuertemente por predicar, por profetizar, por hablar la palabra de Dios. Y este rey pues lo tenía Jeremías en una condición muy deteriorable, lo tenía preso, golpeado. Hermanos, usted puede leer cómo el profeta Jeremías estaba en ese momento, que él llegó a decir lo que acabamos de leer, que él daba gritos y él pues ya hasta así lo que leímos nosotros aquí donde dice que él ya no quería acordarse, hermanos. Él ya no quería acordarse del Señor. Él ya no quería hablar la palabra. Sin en cambio había, dice la Biblia, que sin en cambio en él había en su corazón como un fuego ardiente que se metía en sus huesos por hablar la palabra. Él podía decir, yo no quiero hacer esto, pero el Señor estaba con él. El Señor estaba con su siervo. Y así como estaba con Jeremías, también el Señor está con cada uno de nosotros. Hermanos, amados, este mensaje, teniendo yo una conversación hace algunos días, vino así a mi mente, a mi corazón, y me llamó mucho la atención esta palabra que dice aquí: todos mis enemigos miraban si claudicaría. Todos los enemigos, nosotros sabemos y hemos hablado y hemos conversado, hemos explicado algunas ocasiones que no tenemos pelea contra carne ni contra sangre. Nuestra pelea no es contra el hermano, contra la hermana, contra el ser humano. Nuestra pelea va más allá. Nuestra pelea es una pelea, es una guerra espiritual. En algún tiempo atrás en un mensaje lo pudimos compartir un poquito por ahí. Amén. Pero aquí lo que la palabra nos está diciendo es que el profeta Jeremías sí había como un cierto desánimo. Él ya no quería seguir predicando la palabra de Dios por lo que le estaba aconteciendo. Entonces, mire, este punto número 1 que yo encuentro aquí es que la gente se estaba burlando, los enemigos se estaban burlando del profeta. Él podía decir en ese momento también, bueno, ¿para qué voy a caminar si dice Dios que está conmigo y en qué condición estoy? Estaba preso, golpeado, y entonces él podía decir, bueno, todos los golpes que estoy recibiendo en este caminar, pues no vale la pena. Y yo creo que muchos hemos pensado
wow, qué feo es estar siendo golpeado, siendo atribulado. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar y a meditar que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él dejó su trono de gloria y se vino aquí a esta tierra en forma de hombre a pagar un precio por usted y por mí, un precio que le costó su vida, un precio que le costó su sangre, pero sabemos también que el Señor tenía detrás, después de este sacrificio del Señor, había un propósito grande que era darnos nuestra salvación, que era darle su salvación y que era regalarme mi salvación. Y gracias a Dios por ese sacrificio. Después de cada sacrificio, después de la crucifixión, después del sacrificio, siempre viene una recompensa, siempre viene algo grande en el nombre del Señor Jesucristo. El profeta aquí, y esta palabra que me llama mucho la atención, él dice que los enemigos estaban mirando si él claudicaba. Esta palabra me llamó la atención, claudicar. Y entonces yo me fui un poquito ahí a investigar. No necesita usted ser un teólogo, realmente se lo digo. Es simplemente abrir un diccionario y ponerse uno a investigar. Hoy día con la tecnología, en el Google lo puede encontrar fácilmente. Y yo pude encontrar estas cosas aquí de la palabra claudicar. Y número 1 dice que la palabra claudicar es ceder. La palabra claudicar quiere decir rendirse. La palabra claudicar quiere decir renunciar. Fíjese qué tremendo. La palabra claudicar quiere decir ceder, rendirse, renunciar. Punto número 2, la palabra claudicar quiere decir dejar de mantener una convicción. O sea, dejar de tener la convicción. Y por eso aquí el profeta dice, mis enemigos están mirando, nos están observando. Amada iglesia, hermano que me escucha, nuestros enemigos están observando si nosotros claudicamos, si nosotros cedemos, si nosotros nos rendimos, si nosotros renunciamos, si nosotros dejamos de tener la convicción de que Cristo es el Señor. Otro punto que encontré es que la palabra claudicar quiere decir desarreglar, aflojar, soltar, cojear. Fíjense qué tremendo lo que es. Esto es en la palabra claudicar en el español, en un diccionario, en una enciclopedia en español, lo que pude encontrar. Y después me fui un poquito más a buscar en la lectura hebrea. Y hermano, es lo mismo, es lo mismo. Mire, la palabra claudicar es pasaj. P-A-S-A-K-J, pasaj. ¿Qué quiere decir? Saltar por encima, vacilar, cojear, quedar cojo, detenerse, rendirse. Entonces, note bien que el profeta Jeremías, en esa presión que ejercía en el momento que él estaba, pasando por una tribulación, pasando por golpes, pasando por necesidad, fíjese que esto a él lo podía llevar a claudicar. Sin en cambio, él dice que en su corazón había un fuego que se entremetía entre sus huesos para poder y seguir hablando la palabra de Dios. Y hoy día necesitamos ese carbón encendido en nuestras bocas, en nuestros labios, para confesar y hablar la palabra que da vida, la palabra que da paz, la palabra que necesitamos escuchar en este tiempo, la palabra de verdad. Gloria a Dios. Recuerde bien que nuestros enemigos están esperando a que caigamos, a que renunciemos, a que tiremos la toalla. Por eso es que le puse este tema, no tiremos la toalla.
No tire la toalla, mi hermano. Yo sé que hay dolor, yo sé que hay circunstancias que se nos atraviesan, cosas que a veces no entendemos, pero ¿sabe qué? Mantengámonos firmes, agarrémonos del Señor, creámosle la palabra. El Señor tiene cosas grandes para nosotros, debemos de creer en su palabra. Sé que hay dolor, hermanos, porque sí, pasamos por dolor, pasamos por cosas que no entendemos. Pero el enemigo está ahí esperando que claudiquemos. Note bien, esperando que ¿qué? Esperando que cedamos, que nos rindamos, esperando que nosotros dejemos de tener la convicción, esperando que aflojemos, que soltemos, que cogiemos, esperando pasar por encima algo, hermanos. No. El Señor no quiere que nosotros claudiquemos. La burla, los golpes, nos pueden llevar a nosotros a claudicar. El caminar en el Señor no es fácil. Nadie dijo que era fácil. El caminar con Cristo es para valientes. Nadie dijo que iba a ser sencillo. Pero estamos en Cristo. Y Él nos da las armas para esta milicia. Él nos equipa para caminar, para pelear, para mantenernos firmes. Solamente está que nosotros nos decidamos. Tomemos una determinación, seamos determinados a servir y a seguir a Cristo. Pase lo que pase, hermano. Dijo el apóstol Pablo, si muero, para Cristo muero, y si vivo, para Cristo vivo. Ese debe de ser nuestro pensamiento. Eso debe de estar en nuestro corazón. Tal vez el Señor nos llame a cuentas mañana, o en unas horas, o en unos minutos, no lo sabemos. Pero ¿sabe qué? Tengamos la seguridad. ¿A dónde vamos a ir? Porque hay dos lugares a donde vamos a ir. Vamos a ir al reino de los cielos o al infierno. Y esa decisión la tenemos que tomar. Tenemos que tenerla bien en claro. Que la decisión que nosotros decidamos tomar el día de hoy, o le servimos a Dios o le servimos al mundo. Decidámonos y no claudiquemos. No tiremos la toalla. Así, hermanos, no tiremos la toalla. Sigamos adelante, sigamos peleando, sigamos creyéndole al Señor, porque Él viene pronto. Gloria al Señor Jesucristo. El dolor, hermano, el dolor nos puede llevar a claudicar. Punto número 2. El dolor nos puede llevar a claudicar. Mire, fíjese bien lo que dice el salmista, el rey David, acá en este salmo, hermano, tan tremendo, donde él habla de lo que él estaba sufriendo, donde él habla que sus huesos estaban deshaciendo por dentro, donde su piel, dice que él hedía ya, olía mal, que sus amigos se tornaron sus enemigos. Él habla de estas cosas, de lo que él estaba sufriendo, sin en cambio él nunca quitó la mirada del Señor. Él pudo hacerlo, pero miren, vamos ahí a este versículo del Salmo 38 y versículo 17. Gloria a Dios. El dolor, acuérdese, hermano, el dolor nos puede llevar a claudicar. Yo no sé por qué dolor esté pasando usted. Yo no sé qué situación de dolor esté pasando a usted, pero el dolor nos puede llevar a claudicar, nos puede llevar a parar, nos puede llevar a tirar la toalla. El dolor nos puede llevar a dejar las cosas a medias. El dolor nos puede llevar a aflojar. El dolor nos puede llevar a perder la convicción. El dolor nos puede llevar a soltarnos de la mano del Señor. El dolor nos puede llevar a claudicar, a tirar la toalla. Salmo 38, versículo 17 dice, en la versión Reina Valera, revisión 1960, dice, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. ¿Qué dijo el rey David? Fíjese bien, yo estoy a punto de caer.
¿Qué dijimos que significa la palabra claudicar? Caer, ceder, dejarlo. Yo estoy a punto de caer, dijo aquí el rey David. Estoy a punto de caer. ¿A causa de qué? A causa de un dolor. Y mi dolor está delante de mí continuamente. Él tenía un dolor en su cuerpo. Ahora vamos a llevar que el dolor no esté en nuestro cuerpo, pero el dolor proviene de algo que pasó en nuestra vida en este momento o en el pasado y que traemos ahí cargando un dolor, un dolor. Ese dolor nos puede llevar a caer. Aquí dice el rey David, pero yo estoy a punto de caer. Mire, otra versión dice lo siguiente, casi me doy por vencido. Dice bien, la versión TLAI. Casi me doy por vencido. Este dolor no me deja en paz. Casi me doy por vencido, casi claudico, casi tiro la toalla, pero ese casi no llega a finalizarse. Hay un casi. Y así como el rey David, también nosotros casi tiramos la toalla. Pero el Señor nos rescata, el Señor nos salva, el Señor nos da fortaleza, hermano. Otra versión, fíjese lo que me encontré. Versión PDT. Estoy a punto de rendirme. Fíjese lo que encontramos en el diccionario y lo que dicen estas traducciones. Estoy a punto de rendirme. El dolor no me abandona. Ciertamente hay a veces que sufrimos y pasamos por un dolor, ya sea física, ya sea familiar, ya sea moral, ya sea con los padres, ya sea con los hijos. Y hay un dolor en el corazón que está ahí día y noche atormentando nuestra mente y atormentando nuestro ser. Porque hay un dolor. Y el dolor nos puede llevar a casi tirar la toalla, a casi claudicar, a casi rendirnos. La versión NBI dice, estoy por desfallecer. Estoy por desfallecer. El dolor no me deja en un solo instante. Caminamos en esta tierra, caminamos en esta vida, cargando un dolor. Dejémosle el dolor al Señor. Soltemos lo que está en el corazón. Soltemos esa falta de perdón, ese dolor, esa aguja que está ahí clavada. Entreguémosela a Cristo. No nos conviene traerla. ¿Sabe por qué? Porque ese dolor nos va a casi llevarnos a tirar la toalla o a tirar la toalla, a caer, a rendirnos, a desfallecer. Otra versión dice, porque yo estoy a punto de claudicar y mi dolor está delante de mí continuamente. El dolor nos puede llevar a claudicar. La burla, los golpes de la vida, los golpes que sufrimos a veces en este caminar. La burla, hermanos, nos puede llevar a claudicar. Nos puede llevar a aflojar. Nos puede llevar a cojear, nos puede llevar a perder la convicción, nos puede llevar a tirar la toalla. No la tiremos, hermano. Agarrémonos del Señor, agarrémonos de Cristo. Punto número 3. El escuchar los comentarios negativos nos pueden llevar a claudicar, a desfallecer. Miren, Nehemías capítulo 4, versículo 7. Dice, aconteció que cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas. Fíjese bien, se enojaron mucho y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos
montamos guardias contra ellos de día y de noche. Pero se decía en Judá, fíjese bien lo que se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. ¿Sabe qué los llevó a ellos a decir esto? El estar escuchando que Sanbalat, que Tobías, que los árabes, que los amonitas, que los enemigos estaban diciéndoles a ellos, si se subiese, ¿para qué trabajan? Si se subiese una zorra, derribaría esos muros que ustedes están construyendo. Ellos estaban en contra de la restauración de los muros. Y ¿sabe qué? Cuando una vida está siendo restaurada, cuando una vida está siendo reconciliada con Cristo, ¿sabe qué pasa? Viene el enemigo y quiere que nosotros dejemos de trabajar en la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Entonces, vemos aquí que las fuerzas de ellos ya se estaban debilitando. Dice que se decía, y ellos escuchaban que se decía en Judá, desfallecen las fuerzas. ¿Qué dijimos que era claudicar? Desfallecer. Ellos estaban ya a punto de claudicar. Ellos tenían que levantar los muros de Jerusalén y repararlas por los portales en 52 días. Era un trabajar, hermanos. Y estaban trabajando con alguien que no conocían, con Nehemías, un llamado de Dios. Pero ¿sabe qué? Nehemías, a pesar de que venía el enemigo a decirle y a insistirle por espíritu, por carta, por cualquier forma, ¿sabe qué? Le decían, bájate, mira, ven. Y él decía, no, porque tengo una obra grande que hacer. Tengo que terminar una obra. Él estaba determinado, pero el pueblo no. El pueblo estaba escuchando la voz del enemigo. El pueblo estaba siendo atemorizado. Y ese temor lo llevó al pueblo a desfallecer. Lo llevó al pueblo a perder la fuerza. Y dice aquí la palabra del Señor. Dice, desfallecen las fuerzas de los cargadores. Y luego dice, y queda mucho trabajo. Cuando alguien está ya con el corazón claudicando, siempre se le va a hacer pesada la obra, siempre se le va a hacer pesado el trabajo. Hermanos, no podemos claudicar, no podemos permitir que el enemigo nos lleve a desistir, no podemos permitir que el enemigo nos lleve a perder la convicción. No podemos permitir que el enemigo nos lleve a caer. No podemos permitir que ser vencidos, hermano. No podemos rendirnos. No podemos desfallecer, no podemos permitir que nuestros corazones claudiquen. Punto número 3, ellos escuchaban. Pero mire qué tremendo. La palabra del Señor dice en Isaías 40, 28 en adelante, dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece. O sea, el Señor no claudica. El Señor no desfallece. Ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como el águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa de Dios. Esa es la palabra de Dios para usted y para mí. No hay que claudicar, no hay que tirar la toalla. Hay que seguir adelante, hay que seguir confiando en el Señor. No nos soltemos de la mano del Señor. Aleluya. Punto número 4. El no creer que Dios lo puede hacer, hermano, nos puede llevar a claudicar. Tal vez las cosas que le estamos pidiendo a Dios no están saliendo como nosotros queremos. Tal vez queremos que el Señor haga algo, pero ¿sabe qué? Dios es soberano. Es difícil de entender. Cuando Dios está haciendo algo y está trabajando, hermano, y que Dios usa cosas que nosotros no podemos entender. Dios, hermano, usó dolor en el pueblo de Israel. Murieron más de 6 millones de judíos para que Israel pudiera llegar a ser un estado,
pudiera ser independiente, pudiera llegar a tener su independencia. Gloria al Señor Jesucristo. Miren, el no creer que Dios lo puede hacer de nuevo, el dejar de creer, hermano, nos puede llevar a nosotros, nuestro corazón a claudicar. Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado. ¿Qué dijimos que era? El desmayar es claudicar. Hubiera yo claudicado, dice el salmista, hubiera yo desmayado, hubiera yo tirado la toalla, hubiera claudicado, hubiera desmayado, si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, que habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, ya sea allá en la tierra celestial, en la Nueva Jerusalén o aquí en la tierra donde estamos viviendo usted y yo. Gloria a Dios. El no creer que Dios puede hacerlo de nuevo y una vez más y otra vez y una vez más nos puede llevar a claudicar. Mire, fíjese lo que dice acá esta historia de Gedeón, Jueces capítulo 6, 11, 17. Cuando Dios le llama a Gedeón, usted lo puede leer en casa. Dios le llama a este hombre, a este jovencito, a este joven llamado Gedeón. Él estaba trabajando con su padre. Él estaba en el trabajo, en la labor. Y Dios le llama. Y fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor en el versículo 11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo. Fíjese bien, note bien, el Señor está contigo. ¿Qué le dijo el ángel del Señor? El Señor está contigo. ¿Qué haríamos usted y yo si el Señor se nos aparece? Si el ángel del Señor se nos aparece, bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué haríamos? ¿Cómo nos comportaríamos? Imagínense, póngase a pensar que este joven se le aparece el ángel del Señor y le dice, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo respondería usted? ¿Cómo respondería yo? Pero note bien lo que responde Gedeón. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, fíjese bien lo que le dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ahí está, hermano. A veces pensamos que las cosas van a seguir así mal y no, tenemos que creer que Dios puede hacer un cambio, tenemos que creer que Dios puede cambiar la condición, hermano, de cualquier persona, en cualquier momento, en el momento menos inesperado. Dios puede hacer las cosas porque acuérdese que Dios es soberano, su soberanía, la soberanía de Dios. Y a veces podemos estar pidiéndole al Señor por algo, por alguien. Y a veces sí nos entra desánimo porque no vemos el cambio, porque no vemos la respuesta. Pero Dios en su soberanía tiene, mire, su reloj. El reloj de Dios es perfecto. Así como le llamó a usted un día, así como me llamó a mí un día, Dios fue perfecto. Dios tenía el tiempo exacto. A Gedeón le llegó el tiempo del reloj. Pero Gedeón, aún mirando el ángel del Señor, fíjese bien, no creyó. No creyó. Le pregunta al ángel, bueno, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido este problema? ¿Y cuántas veces no le hemos dicho al Señor, Señor, te servimos, Señor, te amamos? Y Señor, ¿y por qué viene esto? ¿Y por qué viene el otro, hermano? Gloria al Señor Jesucristo por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo. Abracemos al Señor, abracemos la verdad, amemos la verdad, escuchemos la voz de Dios, escuchemos la palabra del Señor. Miren, dice aquí, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, fíjese bien,
Fíjese bien, aleluya, esto me llama la atención. Y mirándole el Señor, ¿qué le dice? Y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza, ve con esta fuerza que tú tienes y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si ha llegado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Le pidió señal. No está mal pedirle señales al Señor. No está mal decirle al Señor, bueno, pues muéstrame. No está mal. Pero hay que creerlo. El dejar de creer, hermano, puede llevar nuestros corazones a claudicar. Pueden llevar nuestros corazones a apartarse, a dejarse, a alejarse del Señor. Después podemos ver el final de la historia de Gedeón, que Gedeón derrotó a los madianitas. El Señor, el poder de Dios. ¿Cuántos queremos el poder de Dios? El no creer, hermano, nos puede llevar a aflojar, a desistir, nos puede llevar a tirar la toalla. No tiremos la toalla, no tiremos la toalla. Sigamos adelante, confiemos en el Señor. Amén, gloria a Dios. Nosotros tenemos que ser determinados, hermano. Josué dijo allá en 24:15, dice, y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero fíjese la determinación de Josué. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y sabe qué? Esa determinación yo la vivo. Esa determinación yo la tengo presente en mi mente y en mi corazón. Que yo y mi casa vamos a servir al Señor. Que yo y mi casa vamos a servir al Señor. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Número 5, y con esto voy a terminar. El tener dos pensamientos nos puede llevar a claudicar. El tener dos pensamientos nos puede llevar a claudicar. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 20 en adelante. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? ¿Qué dijimos que era claudicar? ¿Qué dijimos que era caer? Quitar la convicción que tenemos, darnos por vencidos, rendirnos, desfallecer. Eso es claudicar. Y aquí lo que nos dice la palabra del Señor, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Hasta cuándo? Les dice el profeta Elías. Les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Y eso me llama a mí la atención, porque creo que cuando alguien está pensando en dos pensamientos, si le sirve a Dios, si le sirve al mundo, si está con si me explico, en dos pensamientos, la Biblia dice que tu sí sea sí y que su no sea no. Creo que es importante que nosotros tengamos una firmeza en el pensamiento. Sí podemos fallar, sí podemos equivocarnos, pero ¿sabe qué? Levantémonos de ahí y hagamos las cosas con el temor y agradando al Señor. Mire, aquí la palabra del Señor dice el profeta Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Y luego dice lo siguiente, si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías, fíjese bien, y Elías volvió a decir al pueblo,
Solo yo he quedado de los profetas del Señor. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Y luego les dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad, fíjese bien, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese entre tanto. Ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta, porque Dios quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban grandes voces y se cejaban con cuchillos y con las setas, conforme a su costumbre. O sea, se cortaban hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frecuentemente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz. ¿Qué le quiero decir? Cuando uno tiene 2 pensamientos, nunca va a responder el Señor. Por eso aquí el profeta Elías les dijo, ok, si Baal es su Dios, sirvarle. Pero si el Señor es nuestro Dios, sirvámosle al Señor. Y estos profetas de Baal hicieron todo lo que estaba en sus manos, todo lo que conocían, se cortaban, tantas cosas que hicieron para que descendiera el fuego y no descendió. Y no descendió. Pero Elías no estaba claudicando. Elías no estaba en ese momento. Elías no estaba claudicando. Elías no estaba soltándose del Señor. Elías estaba creyéndole al Señor. Y por eso les dice, ¿hasta cuándo? ¿Y sabe qué? Esa palabra pega a mi corazón. Porque hay veces que estamos claudicando, estamos a punto de tirar la toalla. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, mi hermano? ¿Hasta cuándo, mi hermana? ¿Hasta cuándo, amada iglesia? Sirvámosle al Señor, porque Él es nuestro Dios. Y usted puede leer más adelante el maravilloso poder de Dios en esta historia. El Señor desciende del fuego, llenan el buey que había cortado Elías en pedazos y ¿sabe qué puso sobre él? Agua, agua. Y luego descendió fuego y consumió el holocausto y consumió aquel sacrificio de Elías. Hermanos amados, determinémonos a servir al Señor. Determinémonos a seguir a Cristo. ¿Sabe qué? En el Señor estamos seguros. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza. En el Señor estamos seguros. En el mundo no tenemos esperanza, pero en Cristo tenemos esperanza, tenemos paz. Y ¿sabe qué? La esperanza, la paz y la fe, hermano, que el Señor nos da, no es como el mundo la da. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra fortaleza. Miren,
Dice, ya para terminar, el apóstol Pablo sabía que él no podía claudicar, que él no podía aflojar, que él no podía desmayar, que él no podía dejar las cosas a la ahí nada más. No, él tenía que concluir su llamado. Y él dijo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, fíjese bien, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por allá también en Filipenses dice lo siguiente, en gran manera me gocé, Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y luego esta frase que mucho conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué le podíamos enseñar al apóstol Pablo? Nada. Porque él dice, yo no es que tenga escasez, pero he aprendido a vivir, cualquiera que sea la circunstancia. Y ¿sabe qué, hermano, amado hermano? El tener un corazón claudicando, pensamientos claudicando, ¿sabe qué? Nos puede llevar a no confiar en el Señor. Termino con esto. Termino con lo que empezamos. Jeremías capítulo 20, versículo siguiente. Leímos hasta el 10 y en el versículo 11 de Jeremías 20 dice, mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Sabe qué? El Señor nos dice en esta hora, el Señor está con nosotros, el Señor está con usted. Cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su circunstancia que está pasando, su dolor, su falta de credibilidad, el Señor está ahí. ¿Sabe qué? Está a punto de tirar la toalla, pero ¿sabe qué? El Señor en esta hora viene a su vida. El Señor está ahí, el Señor le está llamando, el Señor le está haciendo un llamado. Levántese, no tire la toalla, no se dé por vencido. No se dé por vencida, mi hermana. Hay esperanza en el Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, decía el apóstol Pablo. Lo dijo, él sabía lo que estaba hablando. Él no estaba en dos pensamientos. Él no estaba escuchando, hermano, la negatividad de la gente, la negatividad de los medios. Él estaba puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él, hermano, él no estaba con ese dolor porque él dijo, para seguir adelante hay que dejar el pasado atrás y proseguir adelante. Él sabía que él no podía claudicar, que él no podía alejarse, desfallecer, desmayar, soltarse de la mano del Señor, quitar su convicción de quién es Cristo, hermano. Él no podía, por eso él decía estas palabras, ni la muerte, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y Jeremías nos dice también, el Señor nos dice en Jeremías que Él está con nosotros como el poderoso gigante. Quiero hacer una oración en este momento. Si usted está pasando alguna necesidad, si usted está a punto de tirar la toalla, quiero decirle que el Señor está con usted. Que no permita que su corazón claudique. Quiero decirle en este momento, con todo mi corazón, que habemos muchos que estamos pasando un dolor en este momento. Pero no claudiquemos. Acerquémonos al Señor confiadamente. Él es nuestro socorro. No podemos separarnos del Señor porque la Biblia dice que separados de Dios, nada
nada podemos hacer. Yo le invito con todo mi corazón que vengamos al Señor, que quitemos todo desfallecimiento, que nos fortalezcamos en el Señor, que vengamos a Cristo y que esta es una oportunidad más que el Señor nos da. Así como el profeta Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo? Y les demostró que esa gente que estaba claudicando le hablaban a sus dioses, le hablaban a lo que ellos creían, a Baal, y nunca apareció. Pero Elías tenía convicción, Elías estaba decidido, Elías estaba determinado y le creyó al Señor, creyó a su llamado. Ame lo que hace, ame la obra del Señor, ame su vida, ame a sus seres queridos, ámelos, respételos. Tal vez mañana ya no sea mañana, tal vez Dios nos llame a cuentas. ¿Y sabe qué? Yo quiero que usted ponga en su corazón y que usted tenga la seguridad que el día que nos despidamos de esta tierra, vayamos al reino de los cielos y que el Señor diga, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Amados hermanos, los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de nosotros. Hasta la próxima. Ánimo y adelante. Bendiciones.